Advertencia antes de arrancar el vídeo. Apuntarte al canal y ponerle un like me anima un montón. Vale, vamos al grano con el relato. Resultaba excesivo para su yerno, y su hija se lamentaba del malestar constante. Suegra, por más que procures ser delicado, no hay forma de controlarlo. Frente a la confesión temblorosa de Miguel, Carmen dejó escapar un suspiro hondo y al cabo tomó una resolución. Miguel, ¿me dejarías comprobarlo yo misma? Miguel se incorporó de golpe. Suegra, ¿qué demonios dice? Sin embargo, Carmen avanzó un paso y murmuró bajito. Si se trata de Sofía, ten fe en mí. Así, la realidad se mostró ante la mirada de la suegra. ¿Es posible que algo así sea habitual? Atónita, un impulso latente durante 6 años cobró vida de repente. En definitiva, ambos traspasaron el umbral de un tabú del que no había vuelta atrás. A las 11 de la noche, en la alcoba de los novios, un silencio opresivo llenaba el ambiente. Sofía, de 26 años, se hallaba al filo del lecho con las manos crispadas. Habían transcurrido 6 meses desde la ceremonia, pero esa franja horaria todavía la llenaba de pavor. Al apagarse el rumor del agua en la regadera, el hombro de Sofía se agitó levemente. Miguel, de 29 años, emergió frotándose el pelo con una toalla. Percibiendo la inquietud de su mujer, su gesto se nubló. Sofía, si hoy te sientes agotada, acuéstate directamente, comentó Miguel con tiento, aunque ella sacudió la cabeza. Estoy perfecta, amor. Miguel tomó asiento al lado de su esposa y le pasó el brazo por los hombros con ternura. Notó cómo el cuerpo de Sofía se tensaba, pero prosiguió con mayor lentitud. No te obligaré a nada, tranquilízate. Mas al desprenderse de su vestimenta y dejar al descubierto su figura, el semblante de Sofía se descompuso. ¿Cómo es viable algo tan? Balbuceó ella en susurro. Cada ocasión en que contemplaba el volumen imponente de Miguel, la invadía una sensación de impotencia. Perdóname, Sofía, no hay manera de remediarlo, expresó Miguel con gesto arrepentido. No, soy yo quien debe adaptarse, replicó Sofía esbozando una sonrisa forzada, pese al terror que bullía en su interior. Miguel se aproximó a su compañera con redoblada precaución. Lo haré con extrema suavidad. Avísame en cuanto sientas molestias. Sofía cabeceó en afirmación, pero su organismo ya se había contraído por la ansiedad. Miguel empezó a desvestirla con sumo cuidado. Ella apretó los párpados, anticipando la agonía inminente. Transcurrió un buen rato. En la habitación muda solo se oían de cuando en cuando sonidos leves. Eran ecos de sufrimiento, no de deleite. La noche ya estaba avanzada. Cuando el reloj marcó la medianoche, la calma regresó al cuarto. Sofía se irguió con las piernas flojas, tambaleante. Voy un instante al aseo. Su tono sonaba más agudo y vacilante que de costumbre. A Miguel le oprimió el corazón ver a su esposa en ese estado. El caminar de Sofía distaba mucho de ser habitual. Al cerrarse la puerta del cuarto de baño, Miguel alzó la vista al techo y exhaló un suspiro profundo. Dentro, Sofía se observaba en el espejo. Su tez blanquecina y sus ojos lacrimosos le devolvían la imagen. ¿Cuánto más aguantaré esto?, se dijo Sofía mientras se refrescaba el rostro con agua helada. Extrajo un calmante de un cajón y lo ingirió. Ya no lograba pegar ojos sin esa píldora. Por su lado, Miguel, en el dormitorio, se ahogaba en remordimientos. Le hería que su adorada esposa padeciera tanto por su anatomía innata. Investigó innumerables trucos en la red, pero ninguno resolvía el fondo del asunto. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó en voz baja. Si sugería una visita al doctor, Sofía se mortificaría, pero no podían prolongar esa dinámica. Sofía reapareció del baño y se metió de nuevo en la cama. Duerme tú antes, cariño. Sofía, de veras, lo lamento.
Ya te he dicho que no pasa nada. No obstante, la voz de Sofía rebosaba cansancio. Aquella velada, ambos se sumieron en el sueño de espaldas el uno al otro. Un dilema, pese a su amor, se erigía como barrera entre ellos. Al día siguiente, Sofía se empolvaba con esmero ante el espejo del vestidor. Trataba de disimular su palidez y las bolsas bajo los ojos. Le angustiaba lidiar con las indagaciones de sus colegas sobre su reciente matrimonio. Miguel, a su vez, se dirigía al empleo con los pies de plomo. La visión de su mujer agonizando la víspera le perseguía sin cesar. En la pausa para comer, un colega se acercó y le espetó. «¿Miguel? ¿Como novio reciente? ¿Por qué andas tan mustio?» «Bah, solo un poco fatigado», contestó Miguel fingiendo una sonrisa, aunque internamente se ahogaba en frustración. ¿A quién demonios contaría un lío de esa índole? Al regresar a la vivienda, compartieron la cena en un clima tenso. Se querían, pero notaban cómo la brecha entre ellos se ampliaba. Sofía reflexionaba en silencio. Ojalá pudiera desahogarme con alguien sobre esto, pero ¿a quién confiarle algo tan íntimo? Discurrieron varios días sin que la coyuntura mejorase. Al revés, el tormento de Sofía se acentuaba progresivamente. Una semana más tarde, un sábado al atardecer, Sofía acudió al hogar de su progenitora, Carmen. Carmen, de 52 años, residía en soledad. Desde la muerte de su esposo 6 años atrás, Carmen intuyó que algo fallaba en cuanto su hija traspasó el umbral. Al cruzar el umbral, su hija, que acostumbraba a saludar con un tono alegre y lleno de energía, esta vez apenas inclinó la cabeza con desgana. «Bienvenida, Sofía», le dijo Carmen con afecto, aunque el semblante de la joven carecía de ese brillo habitual. El andar de Sofía hacia el salón también resultaba más precavido y pausado de lo normal. Sobre todo, a Carmen le sorprendió la manera en que su hija se volvía un poco al acomodarse en el sofá, sin prisas. Carmen era una madre que había educado a su hija durante casi 3 décadas. Poseía una intuición afilada para notar detalles y no se le pasaba por alto ni el menor indicio de alteración en Sofía. Mientras elaboraba el té, Carmen siguió vigilando a su hija con disimulo. En condiciones normales, ella la habría acompañado a la cocina para echar una mano. Pero esa tarde, permaneció quieta en el sofá, con la vista clavada en el exterior. «Sofía, noto que estás exhausta estos días. ¿Ocurre algo?», inquirió Carmen con delicadeza al dejar la taza delante de ella, mientras los hombros de Sofía se hundían ligeramente. «No, mamá, solo que el empleo me tiene absorbida», respondió Sofía, pero su entonación había extraviado esa vivacidad de siempre. Carmen captó al instante la falsedad en las palabras de su hija. Conocía de sobra las señales que delataban sus embustes: esquivar la mirada, toquetear los dedos y modular la voz en tono bajo. «Sofía, no me engañas. Da la impresión de que te molesta algo». Ante el timbre cálido pero resuelto de Carmen, los ojos de Sofía se empañaron. Notaba cómo las sensaciones que había reprimido amenazaban con desbordarse. Carmen se aproximó a su hija y la rodeó los hombros con un abrazo tierno. Al percibir el calor maternal, Sofía al fin se abrió. «Mamá, es un asunto tan humillante, pero...». Al oír el timbre vacilante de Sofía, Carmen aguardó con serenidad. Adivinaba lo que vendría, aunque prefería que su hija lo expresara por su cuenta. Transcurridos unos instantes, Sofía, con la vista baja, murmuró: «Creo que Miguel es excesivamente grande. Me causa un dolor tan intenso que a veces no lo resisto». Los ojos de Carmen se agrandaron de golpe. Al principio no captó del todo el sentido de aquellas palabras, pero enseguida ató cabos. Ella misma había vivido su etapa juvenil, aunque en un recodo de su pensamiento empezó a brotar despacio una sensación insólita.
Se trataba de esa curiosidad propia de las mujeres que había dejado atrás tras 6 años de soltería, tras la pérdida de su esposo. Ah, así que ese era el lío. El rostro de Carmen se sonrojó por un segundo, pero al contemplar el gesto de aflicción en su hija, no era el momento para cohibirse. Por eso andas tan decaída últimamente. ¿Has consultado a un especialista? ¿Y cómo voy a acudir a un médico por un tema semejante? Me genera una vergüenza terrible. Sofía sacudió la cabeza en negativo. Carmen estrechó a su hija en un abrazo y le frotó la espalda con gentileza. Tranquila, Sofía. Mamá hallará una salida. Sin embargo, la propia Carmen andaba perdida sobre cómo proceder. Aún así, una intriga poco común empezaba a despertar en relación con su yerno. ¿Miguel? ¿Hasta qué punto será? Se preguntó. Días más tarde, Carmen telefoneó a su yerno. Miguel, Miguel, acércate a casa cuando puedas. Se percibió la perplejidad de Miguel a través del aparato. Suegra, ¿he cometido algún error? No, necesito comentarte lo de Sofía. Es urgente, así que ven sin falta. El matiz grave en la voz de Carmen avivó aún más la inquietud de Miguel. Apargaba el temor de que su esposa hubiera revelado a su madre sus dificultades. La noche subsiguiente, Miguel titubeó largo rato ante la entrada de la vivienda de Carmen. Alargó la mano para pulsar el timbre en varias ocasiones antes de armarse de valor. Pasa, Miguel, indicó Carmen, con un gesto más solemne de lo corriente al franquearle la puerta. Esa velada vestía una blusa en tono beige suave y una falda oscura, e incluso se había rociado una fragancia ligera. Instalado en el salón, Miguel mantenía la vista fija en el piso, con las manos apoyadas en las rodillas. Al observarlo, Carmen intuyó que él también padecía en silencio. Miguel, me ha llegado lo que le pasa a Sofía. El torso de Miguel dio un leve respingo. Suegra. Eso. Su voz se quebró. Entiendo, pero Sofía lo está pasando fatal. Miguel inclinó la cabeza con profundo abatimiento. Perdónenme. Traté de ser precavido, pero no logré contenerme. Carmen lo escudriñó por un instante y luego intervino con tiento. ¿Has intentado enfoques alternativos? Miré en la red y le propuse visitar a un profesional, pero a Sofía le produce pudor. Los ojos de Miguel reflejaban una genuina angustia. Ante esa escena, un plan osado surcó la mente de Carmen. Miguel, ¿permitirías que tu suegra examine el panorama? Suegra, ¿de qué me habla? Un Miguel atónito hizo ademán de incorporarse, pero Carmen lo retuvo con un ademán. Entiendo mejor el cuerpo femenino. Podría descubrir cómo aliviar el malestar de Sofía. Al avanzar, Carmen, Miguel se replegó hasta el límite del sofá. Esto no es correcto. Su entonación vacilaba, pero la súplica en los ojos de Carmen le dificultaba rechazarla de plano. ¿En serio? Solo por Sofía. A la interrogante de Miguel, Carmen afirmó con la cabeza. Por supuesto, ¿qué motivo distinto podría haber? No obstante, en su interior ya se agitaban sentimientos adicionales. Miguel meditó un buen rato y al cabo cedió. Si de veras es por Sofía. La expresión de Carmen se transformó. Sí, es por Sofía. Carmen tomó asiento a su lado, a Miguel, y le apoyó la mano sobre el hombro. Un perfume suave le llegó a la nariz y el cuerpo de Miguel se estremeció un poco. Esto es un secreto para Sofía. Quedará entre tú y yo. Cuando su aliento, en un susurro, rozó su cuello, el pulso de Miguel se disparó. Las caricias de Carmen se volvieron más osadas mientras desabotonaba la camisa de él. Tienes un físico precioso. Miguel se sonrojó, pero de forma curiosa no se molestó. Suegra. Para allá, por favor. Sin embargo, sus manos seguían avanzando. Si es por Sofía, afirmó Carmen, y Miguel ya no aguantó más. Aunque con los labios lo rechazaba,
demasiado avanzado. Su cuerpo, en cambio, respondía de manera opuesta. Al fin, Miguel rodeó a Carmen con los brazos. «Miguel, tranquilízate», le pidió ella. Pero él ya se dejaba guiar por el impulso. Una vez en el cuarto, Miguel la tumbó en la cama y empezó a quitarle la ropa. «No, espera», dijo ella. «Pero yo no puedo pararme», replicó él. Pese a las excusas y las dudas internas, no lograron frenarse. Al cabo, ambos se entregaron al éxtasis. En la habitación muda solo se oían las respiraciones entrecortadas y los rayos del ocaso bañaban sus formas unidas. Al acabar, Miguel contempló el techo, sin aliento. «Suegra, ¿qué acabo de hacer?». El remordimiento lo asaltó al volver en sí. Carmen, por su lado, navegaba en un torbellino de sentimientos contradictorios. «En serio, hemos cometido un error grave». Miguel se tapó la cara, autoflagelándose. «¿Y si Sofía lo descubre?». Carmen le posó la mano en el hombro. «No es solo tu responsabilidad, yo también lo soy». Aún así, los dos intuían que esto no acabaría en bien. Miguel se culpaba de camino a casa, aunque la vibrante emoción de instantes antes aún perduraba. Carmen, en su hogar, se sumergió en el pesar, pero no podía ignorar la satisfacción experimentada por primera vez en 6 años. Esa noche, al regresar, Miguel no pegó ojo. Observaba el techo junto a Sofía, que ya descansaba, abrumado por la culpa. «De verdad estoy como un loco por hacerle esto a mi suegra», susurró para sí. No obstante, la poderosa vibración de esa tarde aún latía en su piel. Era totalmente distinta a la conexión con Sofía, marcada por la prudencia en esos meses. Al posar la vista en su esposa dormida al lado, el peso de la conciencia creció. Traicionarla de esa forma a su inocente pareja sin que supiera nada. Carmen, mientras tanto, lidiaría con sus emociones revueltas en su apartamento solitario ante el espejo. Al examinar su figura, las zonas donde las manos de Miguel la habían rozado aún ardían. El calor de un varón y su aliento acelerado, ausentes en 6 años, resultaban imborrables. «Esto no se debe repetir», murmuró, aunque su alma anhelaba lo opuesto. De hecho, la urgencia por revivir tal instante bullía en su pecho. Al día siguiente, Miguel tomó el desayuno frente a Sofía. «Cariño, ¿pasaste por casa de mamá ayer?», indagó ella con alegría, y la cuchara de Miguel vibró. «Sí, estuve un momento», él contestó, esforzándose por aparentar normalidad. «¿De qué charlasteis?». «Solo mencionó que se inquietaba por ti». Miguel evitó los ojos puros de su mujer. Sofía no percibió la turbación de su esposo. La voz de Miguel bajaba de tono por el tormento de la falsedad. En su mente, la escena apasionada con Carmen no cesaba de repetirse. Esa noche, en la intimidad con Sofía, Miguel actuó con mayor recato. Lo invadía una profunda tristeza por ella, tras lo sucedido con su suegra el día previo. Transcurrió una semana y ni Miguel ni Carmen borraban el suceso de su memoria. Miguel perdía el foco en el empleo, y Carmen, en su creciente aislamiento, sentía la soledad intensificarse. Sobre todo, los anhelos femeninos que había sofocado en 6 años de viudez se habían desatado por completo. Ansiaba de nuevo esa descarga electrizante con Miguel. Por último, Carmen le mandó un WhatsApp a Miguel. «Ven si puedes un rato. Quiero pedirte consejo sobre Sofía». El corazón de Miguel saltó al leerlo. Aunque lo llamara consejo, captaba el trasfondo. «No debo presentarme. Esto es un disparate». Miguel batalló internamente, pero terminó yendo a casa de Carmen. Existía un magnetismo imparable. Al llegar, Miguel vaciló mucho antes de pulsar el timbre. «Pasa, Miguel». Carmen, al abrir, lucía distinta a lo normal. Se había arreglado el maquillaje con mimo y vestía un traje elegante. «¿Suegra? ¿Qué asunto es?». «Siéntate. Toma un té antes». Carmen lo guió al living, pero a ninguno le interesaba la infusión.
reinando un mutismo tenso, atentos mutuamente. Miguel, ¿cómo va Sofía desde entonces? Carmen irrumpió en el silencio. Pienso que ha mejorado bastante, contestó Miguel con tiento. Pues me complace. Resultó útil. Un matiz de gozo discreto asomaba en su entonación, pero en ocasiones creo que haría falta repetirlo. Probarlo, comentó Carmen mientras observaba a Miguel. El pulso de Miguel se aceleró de inmediato. Suegra, eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Lo entiendes, no? Murmuró Carmen acercándose a él. Miguel trató de incorporarse, pero sus piernas flaquearon. Suegra, no deberíamos seguir con esto. Dijiste que la ocasión pasada sería la definitiva, pero admito que yo también he estado rumiando sobre ello, ¿verdad? La palma de Carmen se apoyó en el hombro de Miguel. Yo, de veras lo intento, balbuceó Miguel, intentando apartarla, aunque el aroma de Carmen le invadió las fosas nasales. El vívido recuerdo de aquel encuentro previo le asaltó con fuerza. Solo una vez más. Prometo que será la definitiva, le susurró Carmen al oído. La voluntad de Miguel empezó a derrumbarse otra vez. No, si Sofía se entera, Sofía está trabajando en este momento. Nunca lo descubrirá. Las caricias de Carmen se intensificaron progresivamente. Miguel realizó un esfuerzo final por resistir, pero ya resultaba inútil. Volvía a sucumbir ante la seducción del deseo, igual que antes. Suegra, en serio, esta será la última. Sí, la última de verdad, replicaron, aunque en el fondo los dos eran conscientes de que no sería así. Transcurrió un rato considerable. Una vez más, traspasaron el límite vedado y, al concluir, se sumergieron en la idéntica remordimiento. Sin embargo, en esta ocasión, el gozo superaba con creces al arrepentimiento. No lograron negar que se hallaban irremediablemente atraídos el uno por el otro. Miguel, me parece que estamos en una senda sin retorno, expresó Carmen, estrechando a Miguel en sus brazos. Sí, pero dudo que pueda detenerme ya, admitió Miguel con total honestidad. Ahora existía una conexión mucho más honda entre ellos, que iba más allá de lo meramente carnal. Durante el siguiente mes, las citas entre Miguel y Carmen se volvieron habituales. Inicialmente, se justificaban con pretextos relacionados con Sofía, pero esa coartada había perdido toda validez. Estaban tan sumidos en su vínculo que no aguantaban ni un solo día separados. Miguel visitaba la casa de Carmen casi a diario. Se veían tras la jornada laboral, en la pausa del mediodía e incluso en las primeras horas de la mañana. Lo que empezó como una mera química física evolucionaba hacia un enamoramiento auténtico. Suegra, dijo un día Miguel al telefonear a Carmen, con la voz rebosante de ternura. Los ojos de Carmen, al posarse en Miguel, también reflejaban un cambio radical. Sentimientos de hombre y mujer, ajenos a la mera relación de suegra y yerno, fluían desbordados. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Me volvería loco si no te viera ni un día, le confió Miguel en un susurro, rodeándola con sus brazos. Yo experimento lo mismo. ¿Acaso esto es amor? Carmen se hallaba desconcertada por esas emociones sinceras que sentía por primera vez en 6 años. Pero en su idilio surgió un imprevisto contratiempo. Un día, mientras Carmen realizaba la compra en el supermercado, una voz la interpeló desde atrás. «Carmen, ¿eres tú de verdad?» Al volverse, se topó con don Rafael, un viejo colega laboral. Rafael, de 55 años, era un viudo solitario desde el fallecimiento de su esposa 2 años atrás. «Vaya, Rafael, ¿qué te trae por aquí?», lo saludó Carmen con jovialidad. «Me he instalado en este vecindario. Te he divisado por puro azar». En la mirada de Rafael brillaba una chispa particular. En realidad, siempre había sentido atracción por Carmen. «Entonces, ahora somos vecinos. Qué gusto, Rafael».
¿Te animas a un café si no vas con prisa? Propuso él con tiento. Carmen vaciló brevemente, pero no vio razón para declinar. Vale, me apetece. En la cafetería, Rafael fue al grano sin rodeos. Carmen, ¿no resulta duro llevar una vida en solitario? Simplemente me he adaptado. Yo también estoy solo desde hace 2 años, tras perder a mi mujer, y la soledad me pesa mucho. ¿Y a ti? Sus palabras cargaban un subtexto evidente. A ratos me siento aislada, contestó Carmen con franqueza, aunque en realidad con Miguel no experimentaba esa vacuidad en absoluto. ¿Te gustaría compartir momentos conmigo? Rafael expuso por fin sus intenciones. No hablo de boda, solo de darnos apoyo mutuo. Carmen se quedó atónita. Era una oferta imprevista. Siento si te he pillado desprevenida, pero reflexiona con tranquilidad. Esa noche, Carmen relató a Miguel el episodio. ¿Qué? ¿Quién le ha insinuado algo así a mi suegra? El rostro de Miguel se ensombreció al punto. No es un compromiso, solo convivir un poco. De ningún modo. Miguel estalló con furia. Un arrebato de celos tan intenso que le dejó perplejo lo invadió. Miguel, tranquilízate. Lo rechazaré. Por supuesto que lo harás. No tolero que otro tipo se acerque a mi suegra. Su declaración pilló a Carmen por sorpresa. Miguel, suegra, te amo de corazón. Ya no preciso excusas como la de Sofía. Miguel le aferró la mano con determinación. Al inicio creí que era solo deseo, pero ahora lo tengo claro. No sabría vivir sin ti. Los ojos de Carmen se humedecieron. Yo también. Te amo, Miguel. Se fundieron en un abrazo. Dejaron de ocultarse o inventar pretextos. Era el instante en que sellaban su amor genuino, aunque Rafael no cejó tan fácilmente en su empeño. Días más tarde, la aguardaba ante la puerta de su casa. Carmen, Ichchi, ¿ha considerado mi oferta? Lo siento, Rafael. De momento no. Tómate tu tiempo para pensarlo. Puedo aguardar, contestó Rafael mientras le entregaba un ramo de rosas. Y para este fin de semana he hecho reserva en un restaurante excelente. ¿Te apetece acompañarme? Antes de que Carmen lograra contestar, se abrió la puerta del edificio. Surgió Miguel. Vaya, buenas tardes. Miguel saludó a Rafael. Rafael observó a Miguel con sorpresa. Buenas tardes. Soy un viejo colega laboral de Carmen. ¿Y vosotros? Soy Miguel, el yerno de mi suegra, replicó Miguel con educación, aunque por dentro bullía de furia. Ese tipo había llegado con flores para su esposa. Ah, así que eres el yerno. Mucho gusto, respondió Rafael, pero Miguel actuó con frialdad. Carmen, aguardaré tu decisión. Una vez que Rafael se marchó, Miguel interrogó a Carmen. ¿Qué pretende ese individuo contigo? Tranquilo, Miguel. Ya te comenté que iba a darle calabazas. Pero, ¿y si no ceja en su insistencia? ¿Podría desentrañar lo nuestro? La inquietud de Miguel era genuina. Su intimidad peligraba por culpa de Rafael. ¿Y qué hacemos ahora? Carmen también se angustiaba. Debes cortarlo en seco de manera tajante, afirmó Miguel fijando la vista en Carmen. Yo jamás te dejaré sola. No consentiré que otro hombre te arrebate de mí. El pulso de Carmen se aceleró al percibir la determinación de Miguel. Se alegraba de que un hombre la anhelara con esa pasión, pero simultáneamente la invadía una desazón. Ignoraba cómo resolvería aquel embrollo tan enredado. Rafael no era de los que se rendían con facilidad. Aún tras el rechazo de Carmen, continuaba merodeando por el barrio, al acecho de una chance. Fue en ese instante cuando comenzó a percibir anomalías. El vehículo de un muchacho que avistaba con frecuencia ante la vivienda de Carmen, y su desconfianza se avivó cuando averiguó que ese individuo era el yerno de ella. Una tarde, al transitar próximo a la casa de Carmen, Rafael atestiguó un momento clave.
Divisó a Miguel y Carmen fundidos en un abrazo en la puerta del portal. No se trataba de un mero saludo, sino de un estrechamiento apasionado de enamorados. La cara de Rafael se contrajo en una mueca. ¿Qué demonios es esto? El yerno y la suegra. Resultaba una imagen inconcebible, pero la había contemplado con nitidez. Aquella noche, Rafael telefoneó a Carmen. Carmen, ¿podríamos charlar un rato? Necesito tratar un asunto grave. Carmen notó aprensión en el timbre de voz atípico de Rafael. ¿De qué va la cosa? Inquirió por el aparato. No, opino que ha de ser cara a cara. Al día siguiente, acomodados uno frente al otro en una cafetería, el ambiente cargaba de electricidad. Rafael rompió el silencio. Carmen, te avisté ayer. ¿Qué viste? Replicó Carmen alterada, aunque intuía la contestación por el gesto de Rafael. Te abrazabas con tu yerno. El semblante de Carmen se descoloró. Rafael, eso es... No soy un iluso. Lo presencié nítidamente. El tono de Rafael se tiñó de cólera. Por eso declinaste mi invitación. Mientras mantenías esa aventura con el esposo de tu hija, Carmen ya no halló coartada. Rafael, ¿qué estás imaginando? ¿Liarte con el marido de tu propia hija? El volumen de Rafael ascendió. Los parroquianos cercanos giraron la cabeza. Baja el tono. Te lo ruego, imploró Carmen. Pero Rafael prosiguió implacable. Baja el tono. Mientras tú andas en algo tan indecente, ¿has reflexionado en lo que ocurriría si tu hija lo supiera? El alma de Carmen se resquebrajó con las frases de Rafael. ¿No piensas ponerle fin, Carmen? Si no, yo se lo contaré a tu hija. Carmen no vociferó, sollozando. ¿Qué piensas hacer, entonces? Interrogó Rafael con helor. Carmen enmudeció. Esa velada, Carmen relató todo a Miguel. ¿Qué ha averiguado de nosotros? El rostro de Miguel empalideció. ¿Qué haremos, Miguel? Preguntó Carmen entre sollozos. Si ese tipo se lo suelta a Sofía. Miguel también captó la seriedad del aprieto. Podía derrumbarse todo. Suegra, estimo que hemos de romper nuestra historia. Más lágrimas surcaron las mejillas de Carmen ante las palabras de Miguel. Es imprescindible. No queda alternativa. Debemos salvaguardar a Sofía. En ese instante, los dos comprendieron que su idilio tocaba a su fin. Una semana más tarde, Miguel y Carmen se reunieron por vez postrera, sentados el uno ante el otro en el hogar de Carmen. Sus rostros reflejaban una tristeza inconmensurable. ¿Es realmente la despedida definitiva? Murmuró Carmen con voz quebrada. Ha de serlo, suegra. Ambos lo entendemos. Miguel padecía un tormento en el pecho, mas debía encarar la verdad. No podían perpetuar su vínculo ante la extorsión de Rafael. Pero te quiero, suegra. Yo también te quiero, Miguel. Se fundieron en un último abrazo. ¿Cuánto duró? Parecía que el reloj se había paralizado. Hazla dichosa a Sofía, murmuró Carmen, rozando la espalda de Miguel. Tú también halla a una persona afable. Pero los dos sabían que no podrían enamorarse de nuevo. Tras esa jornada, Miguel dejó de frecuentar la casa de Carmen. Sofía interpretó el cambio de su esposo como un avance. Amor, ya no irás a casa de mamá. Antes te pasabas con mucha frecuencia. Sí, creí que resultaría pesado si acudía tan a menudo, contestó Miguel con una sonrisa. Mostraba una sonrisa fingida, aunque en su interior echaba de menos a Carmen con intensidad. Cada noche se quedaba dormido evocando su imagen, y al abrir los ojos por la mañana, el primer pensamiento era para ella. Carmen sentía exactamente lo mismo. A medida que los días de soledad se acumulaban, su deseo por Miguel se intensificaba cada vez más. Rafael dejó de ponerse en contacto con ella. Quizás había aceptado que todo entre ellos se había acabado, o quizá la decepción por el enredo lo había alejado. Transcurrió un mes, después dos,
y nada varió en la dinámica. Miguel empezó a ser más atento y tierno con Sofía en su matrimonio, en parte por remordimientos y en parte para desviar hacia otro lado esa añoranza por Carmen. Sofía apreció la transformación de su esposo. Cariño, noto que has cambiado bastante estos días. Te has vuelto mucho más dulce, le comentó. Miguel respondió con una sonrisa, aunque tras ella se ocultaba un sufrimiento hondo. Cierta tarde, Sofía propuso: Amor, ¿y si nos acercamos a casa de mamá este sábado? Llevamos una eternidad sin visitarla. El pulso de Miguel se aceleró al instante. Experimentó una mezcla de alegría por la idea de reencontrarse con Carmen y un temor que lo atenazaba. Por supuesto, vayamos, contestó. Aquel fin de semana, Miguel y Sofía fueron juntos a ver a Carmen. Cuando ella abrió la puerta y sus miradas se encontraron, el mundo pareció paralizarse, pero los dos disimularon con naturalidad. «¡Qué alegría verte, Sofía!», exclamó Carmen, aunque su saludo fue más reservado de lo acostumbrado. «Buenas tardes, suegra», replicó Miguel con educación, si bien su voz denotaba un leve temblor. A lo largo de la comida, los tres sostuvieron una charla tensa y superficial. Sofía no percibió la tensión latente entre ellos, pero Miguel y Carmen se sentían cohibidos, plenamente conscientes de la presencia mutua. De regreso a casa, Miguel revivió en su mente la última ojeada de Carmen. En aquellos ojos aún brillaba el afecto y el deseo. Habían transcurrido 6 meses. La unión entre Miguel y Sofía había encontrado un equilibrio, aunque en un recodo del alma de Miguel, Carmen continuaba ocupando un espacio. Lo mismo le ocurría a ella. En las veladas de aislamiento, solía dejar caer lágrimas recordando los instantes compartidos con Miguel. Cierto día, Miguel se topó con Carmen de improviso mientras volvía del curro. Ella acababa de salir del supermercado y lucía tan atractiva como siempre. Sus ojos se cruzaron, pero no intercambiaron palabra. Se observaron brevemente y cada uno prosiguió su ruta. Sin embargo, en ese fugaz momento, reafirmaron lo evidente. Su pasión permanecía intacta, aunque la imposibilidad de vivirla les pesaba. Miguel llegó a su hogar y compartió la cena con Sofía, pero sus pensamientos giraban en torno a Carmen por completo. Carmen, por su parte, en la soledad de su apartamento, suspiraba por Miguel. Su romance había concluido en apariencia, pero no se había extinguido. Continuaba latiendo con fuerza en las profundidades de sus corazones. M.